quiero llevarles una palabra de esperanza, un mensaje que ayude a nuestras vidas. Jesucristo vino para que nosotros tuviésemos vida en Él. En San Lucas 24:5, cuando las mujeres fueron para ver a Jesucristo en la tumba, llevándole perfumes, llevándole aceites, ungüentos, para ponerle al cuerpo de Jesucristo, y era una manera de visitarlo también en la tumba, se le aparecieron los ángeles, 2 ángeles, y le dijeron esta frase: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es decir, ¿para qué buscar entre lo que está muerto a alguien que tiene vida y vida para siempre? Jesucristo es la vida. Dice la Biblia en San Juan: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Claro, Él vino para darnos vida y para darnos luz, para ayudarnos con su poder, con su espíritu, con su palabra. La resurrección de Jesús aconteció en el mes de abril. El primer día de la semana, dice la Biblia, que esto sería un domingo. Y es interesante, ¿por qué exactamente en abril? Y vamos a ver esta mañana por qué. En el mes de abril sucedieron los más grandes acontecimientos de la Biblia. Algunos de ellos están registrados en la Biblia y otros están en la historia, como en el Talmud. Los primeros 3 hombres de la fe, o patriarcas, como quiera llamarle, nacieron y murieron en abril. Esto es Abraham, un hombre muy importante. Recuerde que Abraham fue llamado el padre de la fe, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham fue un creyente. Él realmente no fue salvo por ningún rito, sino solamente por creer. Y en este mes nació y murió Isaac. Isaac, que era un patriarca, y también Jacob. Jacob, según ellos, nació y murió en el mes de abril. Qué interesante. Pero hay otras cosas que sí están en la Biblia registradas con fecha. Pero miremos algunas de ellas. El llamamiento de Moisés en la zarza sucedió en el mes de abril. La primera Pascua, la Biblia lo registra, el 14 de abril. Ellos estaban encerrados en sus casas, los israelitas, porque el Señor les mandó a matar un cordero y su sangre ponerla en los dinteles de su casa, para una protección, para que todos los que estén dentro de casa, en donde se había puesto la sangre del cordero, iban a vivir. Es decir, que esa noche iba a pasar el Señor por las calles, iba a pasar la muerte, o sea, el Señor iba a pasar, y todos los que estaban dentro de casa iban a sobrevivir, es decir, a vivir. Y los que estaban en la calle, no importa si tenga la sangre en el dintel de su casa, pero si había desobedecido y estaba fuera, iba a morir. Lo que nos pasa hoy, estamos dentro de casa, nos dicen: no salgas, porque si sales puedes infectarte y morir. Tu propia ayuda será estar dentro de casa. Y ellos no salieron de su casa, y no murieron todos los primogénitos, vivieron. Y no importa qué edad tenían los primogénitos, 20, 30, 40, 80 años, si ellos salían, eran primogénitos, pero morían. Pero si ellos quedaban en casa, ellos iban a vivir. Y también los animales, todo lo que era primogénito iba a morir. Pero ellos obedecieron y se quedaron tras la sangre de el cordero que estaba puesta en los dinteles de la casa, y no murieron. Así que Dios
tiene las cosas bajo control. No sucede nada en el mundo al azar. Israel salió de Egipto en abril. Esa misma noche, después de la Pascua, después de comer el cordero, ellos salieron de Egipto. Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí en el mes de abril. Ellos, los israelitas, cruzaron el mar Rojo en seco, es decir, el mar se partió en dos y ellos cruzaron en seco en abril. La inauguración del tabernáculo en el desierto, por primera vez un templo levantado para adorar a Dios, sucedió en abril. La muerte y la resurrección de Jesucristo también sucedió en abril. Todo está bajo control. Dios es nuestro ayudador y Él lo controla todo. Él lo controla todo. Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados todos. Así que no temáis, dice el Señor, no temáis. No temáis manada pequeña, mi Padre le ha placido daros el reino. Dijo Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Es decir, que el universo no funciona al azar. Hay leyes universales, leyes divinas, leyes espirituales que funcionan, como la que dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas. No ignoréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, todo funciona bajo control, bajo una ley, bajo la palabra divina de Dios. Amigo, debemos estar seguros, contentos en el Señor. Es decir, no debemos tener miedo, pánico, porque cualquier cosa que suceda, finalmente Dios tiene el control. Dios tiene cuidado de vosotros. Él dice la Biblia que envía a sus ángeles para cuidarlo a usted. Pase lo que pase, Dios está para ayudarlo. Abril, ¿por qué en abril? ¿Por qué en abril resucitó Jesucristo, murió Jesucristo? ¿Por qué en abril sucedieron todas estas cosas? Y hay muchas otras cosas más que no las vamos a mencionar ahora. Pero abril significa primera juventud, es la primavera. Abril significa abrir a la vida, significa belleza, la explosión de la vida. En abril las flores nacen. Toda la naturaleza otra vez revive de lo que estaba como muerta. Todo lo que está a nuestro alrededor en abril se vuelve verde y con muchas flores. Vuelve la vida otra vez, las aves a volar porque tienen alimento. Eso es lo que sucedió en el mundo en el mes de abril. Jesucristo murió por sus pecados y por los míos. Y resucitó. Y resucitó para que nosotros empecemos una nueva vida. Con la resurrección de Jesucristo hemos empezado una primavera de nuestra vida. Es decir, hemos abierto una vida. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, es decir, eso seco, eso malo que ya no valía, pasó. Y aquí todas son hechas nuevas. Una explosión de vida, una primavera, un florecer, una juventud nueva. Amigo, tenemos la oportunidad de ser nuevas criaturas. ¡Qué fantástico! ¡Qué belleza en realidad que Dios nos vino a dar! Porque ¿quién no quiere borrar el pasado? Alguien dijo una vez, ay, cómo quisiera volver a ser niño, nacer de nuevo, ser niño y vivir otra vida para ya no cometer los mismos errores. Amigo, tal vez no necesita nacer de nuevo otra vez como niño desde el vientre de su madre. Pero hoy tiene la oportunidad, aún teniendo la edad que tiene, 20, 30, 40, 60 años, recuerde, las cosas viejas pasaron cuando venimos a Jesucristo. Hemos comenzado un abrir
un abrir, es decir, un abril de vida, un abrir de nueva vida, de una juventud en Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. El mundo estaba bajo tinieblas. Dice la Biblia que a los que estaban en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Estábamos en sombra de muerte, pero luz resplandeció sobre nosotros cuando Jesucristo vino a este mundo y cuando Él murió y resucitó. Literalmente, luz resplandeció en la tumba, porque dice la Biblia que un ángel vino y removió la piedra, y un rayo, un destello de luz potente vino, y entonces los que estaban ahí quedaron ciegos. Una luz inmensa que vino, porque luz resplandeció sobre este mundo. Vivíamos en temor. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Dios, también participó de lo mismo, de carne y sangre, como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tenía el imperio de la muerte. En el huerto del Edén engañó a Adán y Eva, y Él se robó lo que era nuestro. Y Jesucristo vino y destruyó todo ese imperio. Recuerde, en Mateo, en la gran tentación o en la tentación de Jesús, cuando Él estuvo ayunando, Él dijo: a mí me ha sido dado. Es decir, cuando dijo: si postrado me adoras, yo te doy todo este reino, porque lo que miras a mí me ha sido dado. Claro, Él se lo quitó con engaño a Adán y Eva, que le fue dado, pero ahora vino Jesucristo y se lo quitó a ese imperio, al diablo, que tenía el imperio de la muerte. Se lo quitó de sus manos y nos entregó a nosotros. Pagó el precio en la cruz del Calvario y fue victorioso y resucitó. Y dice el versículo 15 que vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo más triste, lo más horrible, estar esclavo sin saber que algún día alguien nos puede liberar, alguien nos puede sacar de esa esclavitud. Pero vino Jesucristo y pagó el precio por nosotros y nos dio vida y nos sacó de esa esclavitud del miedo, del temor. El temor, el miedo es la cosa más horrible que puede suceder a una persona. Lo paraliza, lo destruye, lo enferma, lo mata. Y vivíamos toda la vida, amigo, bajo el temor por el pecado. El pecado, la culpabilidad es horrenda, causa muerte en la gente, toda la vida en temor, en miedo.